a todos, yo soy la doctora Andrea González Franco. Voy a estar con ustedes en lo que sería la parte de la materia de histología. Soy docente en la carrera de medicina. Vamos a ir hablando un poquito de lo que sería toda esta parte microscópica que implica estudiar una célula. Sean todos muy bienvenidos. Para poder iniciar y entender lo que sería la histología, vamos a hablar un poquito de lo que serían las células, ¿sí? Como todos los seres vivos, en este caso, el tipo de célula sería la célula eucariota, ¿sí? Esta célula eucariota está formada por varias estructuras, hablando teóricamente, ¿sí? Porque de lo que sería la parte de la literatura, lo que dice en el libro, a lo que vemos a través del microscopio, es completamente distinto, ¿sí? Ya que vamos a ir estudiando estructuras microscópicas. A través del microscopio óptico no siempre podemos ver todos los detalles que tienen estas células, ¿sí? Inicialmente, solo para ir detallando de lo que serían esos componentes de una célula, vamos a ir viendo que la célula está formada por una parte central, que sería el núcleo, ¿sí? El núcleo está rodeado por lo que sería el citoplasma, ¿sí? Citoplasma, todo lo que está por fuera de ese núcleo. Y esa pared o el borde que está envolviendo a este citoplasma le damos el nombre de membrana plasmática, ¿sí? En el citoplasma encontramos suspendidos ciertos organelos, ¿sí? O también organelas se le llama, ¿sí? Estas estructuras son las que nos van a ayudar a cumplir la función de nuestra célula, ya que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. A través de la célula significa que cumplimos la función, ¿sí? Las células están formadas, en este caso, como les dije, de las organelas. Tenemos distintos tipos de organelas, solo que vamos a ir mencionando las más importantes, digamos. Inicialmente tenemos lo que serían las mitocondrias, ¿sí? Estas mitocondrias serían la fuente de energía para que esta célula pueda desarrollar su función. Luego de las mitocondrias tenemos lo que serían el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tenemos de dos tipos, serían como unas membranas plegadas. A una le llamamos de retículo endoplasmático rugoso, ya que en su pared presentan lo que serían los ribosomas. Esto también en el caso para cumplir la función de sintetizar proteínas o de almacenarlas, ¿sí? Retículo endoplasmático rugoso, entonces estamos hablando de lo que serían las que se conforman por los ribosomas en su pared. Retículo endoplasmático liso no contienen esos ribosomas, ¿sí? Su función principal sería en el caso la de almacenar el calcio, ¿sí? Aparte de eso también tenemos lo que serían los lisosomas. Los lisosomas estamos mencionando la porción de la organela que va a cumplir la función de degradar todo lo que nos sirve, la función de fagocitosis de nuestras células, ¿sí? Tenemos otros tipos de organelas que vamos a ir mencionando más adelante, sí, aparte de todo lo que ya les mencioné. Tenemos el citoesqueleto, que estarían formados por unos microtúbulos o unos microfilamentos, que son estructuras que le van a dar la forma a nuestras células, ¿sí? Más o menos como ya les adelanté. Esto sería la célula en cuanto a la parte teórica, hablando de esta manera, ¿sí? Si vamos a ir viendo una célula en lo que sería la parte microscópica, vamos a ir fijándonos de esta manera. Histológicamente vamos a ir viendo que nuestra célula solamente está formada por dos cosas. El citoplasma, que sería todo lo que le está rodeando al núcleo. El núcleo es el que va a cumplir la función de nuestra célula, ¿sí? Entonces el citoplasma rodea al núcleo. En este caso vamos a ir viendo histológicamente que el núcleo tiene una coloración más violeta y el citoplasma tiene una coloración rosa. Histológicamente nosotros le damos el nombre de distintas maneras. Al núcleo, por tener una coloración violeta, nosotros le damos el nombre de coloración basófila. Al citoplasma, por tener una coloración más rosa, rosada en el caso, le damos el nombre de eosinófilo.
o también se le conoce como acidófilo. Esos son los términos que se utilizan histológicamente hablando. No vamos a decir el citoplasma es rosa, el núcleo es violeta. Los términos que utilizamos: el núcleo basófilo, el citoplasma eosinófilo o acidófilo, ¿sí? Como les dije, gente, no vamos a ver las organelas en las estructuras microscópicas, sino que solamente en muchos casos vamos a conseguir observar solamente el formato del núcleo, que sería con esa coloración basófila. ¿Por qué le damos estos nombres de coloración? Cuando vamos a realizar un preparado histológico, van a ir viendo a medida que van desarrollando las clases que para preparar una muestra histológica se tienen en cuenta 10 pasos, de los cuales serían primero obtener una muestra, volverla transparente para que se pueda observar a través del microscopio óptico, que es el que más utilizamos, ¿sí? Aparte de eso, para poder observar también una estructura histológica, una muestra histológica, se deben realizar el proceso de tinción para que puedan observar las estructuras detalladas, hasta lo que sería el montaje. Son 10 pasos prácticamente, pero que no vamos a ir mencionándolos todos. Al paso que quiero llegar sería al paso de la tinción nada más, ¿sí? Tenemos varios tipos de colorantes que a medida que vamos desarrollando algunas estructuras vamos a ir viendo cuáles son, pero aquí, hablando de la célula, para que puedan entender la forma en que montamos un tejido, es lo siguiente. Cuando hablamos de tinciones histológicas, estamos hablando de dos tipos de tinciones principales. A una le damos el nombre de hematoxilina y a la otra le damos el nombre de eosina. La hematoxilina es el que nos da la coloración violeta, joyo, y la eosina es lo que nos ayuda a tener la coloración rosa de nuestro citoplasma, ¿sí? La hematoxilina se considera un colorante básico y la eosina se considera un colorante del tipo ácido. Y ahí vamos a ver que nuestra hematoxilina, como es un colorante básico, va a tener afinidad por lo que sería el núcleo. El núcleo contiene ácido, ¿sí? ADN, ARN. Entonces, la hematoxilina va a teñir este núcleo por el método que mencionamos, que sería de los opuestos se atraen, ¿sí? Un colorante básico va a tener afinidad por la estructura ácida de nuestra célula, que sería entonces el núcleo. Cuando hablamos de la eosina, que es un ácido, va a tener afinidad por la parte básica de nuestra célula. ¿Cuál sería la parte básica de nuestra célula? El citoplasma, ¿sí? Por eso es lo que le damos el nombre de basofilía cuando hablamos de una tinción violeta del núcleo, y acidofilía es eosinofilía cuando hablamos de la tinción rosa del citoplasma, ¿sí? Hematoxilina, colorante básico, va a teñir la parte ácida de nuestra célula, que sería el núcleo. La eosina, colorante ácido, va a teñir la base de nuestra célula, que sería el citoplasma. Por eso nada más estas coloraciones. Como les digo, para tener en cuenta esto antes de montar lo que serían nuestros tejidos, ¿sí? Bien, cuando hablamos de lo que sería entonces la parte de la histología, estamos estudiando estructuras diminutas, estructuras minúsculas, ¿sí? Principalmente lo que serían las células. Dependiendo de cómo están montadas nuestras células, nosotros vamos a clasificar los tejidos. Tenemos principalmente 4 tipos de tejidos fundamentales, ¿sí? De esa misma manera se les denomina tejidos fundamentales. Le damos el nombre de fundamental porque es un tipo de tejido que vamos a encontrar en todos los órganos que vamos a ir estudiando más adelante, ¿sí? Entonces, estos 4 tejidos fundamentales, todos los encontramos en todos los órganos que vamos a ir estudiando. Empezamos entonces con lo que sería nuestro tejido epitelial.
¿sí? El primer tejido fundamental entonces sería nuestro tejido epitelial. Cuando hablamos del tejido epitelial, estamos hablando de un conjunto de células que están una al lado de otra sin ningún tipo de sustancia que pueda separarlas, ¿sí? Entonces empezamos nuestra célula, como siempre, solamente está formado por núcleo y citoplasma, que es lo que se puede observar a través del microscopio, ¿sí? Entonces, cuando mis células están una al lado de otra, sin nada que las separe, le damos el nombre de tejido epitelial. Ya les voy a ir mencionando más adelante cuál sería la función y dónde encontramos, ¿sí? El segundo tipo de tejido fundamental que encontramos sería el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo también le damos el nombre de tejido conectivo. Es lo mismo, ¿sí? Aquí ya vamos de nuevo distinto. Si hablamos de tejido, estamos hablando de un conjunto de células. Las células aquí en el tejido conjuntivo sí ya tienen una separación, ya que encontramos otro tipo de estructuras que van separando estas células. En el tejido epitelial estaban una al lado de otra. En el tejido conectivo, nuestras células van a estar separadas, una distantes de otras dependiendo del formato, y alrededor de ellas encontramos otras estructuras y no solamente células, ¿sí? El tercer tipo de tejido fundamental que encontramos sería nuestro tejido muscular. ¿Cuál sería la característica del tejido muscular a diferencia del epitelial? De nuevo, epitelial, célula uno al lado de otra. Cuando hablamos de tejido conjuntivo o conectivo, estamos hablando de células separadas por otro tipo de sustancia, por fibras, por agua, por matriz. Cuando hablamos de tejido muscular, estamos hablando de las células que tienen un formato más alargado, alongado, ¿sí? Entonces, la mayoría de las células en el tejido muscular van a fijarse que tienen un formato alargado, comprido. Y por último, el tipo de tejido fundamental que tenemos sería el tejido nervioso, ¿sí? Cuando hablamos del tejido nervioso, estamos hablando de un sistema que va a estar formado por distintos tipos de células. Pero en el caso, la principal célula que vamos a ir mencionando también a lo largo de las clases sería la neurona, ¿sí? La neurona sería un cuerpo celular que presenta varias prolongaciones. Como les dije, más adelante vamos a ir viendo los nombres. Esos serían los 4 tejidos fundamentales que vamos a ir viendo antes de montar lo que serían los órganos y con ellos los sistemas, ¿sí? Inicialmente, el día de hoy vamos a ir empezando con lo que sería nuestro tejido epitelial, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a nombrar correctamente nuestro tejido epitelial? El tejido epitelial es un poquito más extenso, ya que podemos dividirlo en dos nuevamente, ¿sí? A uno le damos el nombre de tejido epitelial de revestimiento y el otro tipo de tejido epitelial que tenemos sería el tejido epitelial glandular. Y ahí empezamos. ¿Qué sería nuestro tejido epitelial? Si hablamos de definición, estamos hablando de que el tejido epitelial sería entonces un conjunto de células que están una del lado de otra sin nada que las separe, sin ningún tipo de sustancia que esté separando una célula de otra, están pegadas, ¿sí? Este tejido epitelial, su función principal, hablando de lo que serían todos los órganos, como es un tejido fundamental, sería el revestimiento, revestir. ¿Para qué va a revestir? Es como una capa protectora que va a proteger, por ejemplo, al tubo digestivo. Todos los alimentos que consumimos, en el caso en el estómago, tenemos ácidos que pueden dañarnos. En ese caso, entonces, nuestro tejido epitelial de revestimiento es el que nos va a ayudar a proteger esa pared para que no se dañe.
Lo mismo pasa con lo que sería el tubo, en la parte del tubo de las vías respiratorias. Incluso la piel sería como una barrera protectora también. Entonces, tejido epitelial, células una al lado de otra. Su función, revestimiento para protección. También cumple la función de lo que serían la secreción, absorción, ¿sí? Si hablamos de revestimiento y protección, entonces estamos hablando del tejido epitelial del tipo de revestimiento. Si hablamos de secreción, de absorción y de excreción, estamos hablando de la función de nuestro tejido epitelial del tipo glandular, ¿sí? Porque van a estar formados por células que van a estar produciendo y eliminando algo, ¿sí? Que vamos a ir viendo también esto más adelante. Entonces hablamos de lo que sería inicialmente nuestro tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Este tejido epitelial de revestimiento, como ya les adelanté más o menos, estaría envolviendo lo que sería la parte interna del tubo digestivo, la parte interna de las vías respiratorias. Cuando hablamos de tejido epitelial estamos hablando de lo que sería la piel, que es lo que nos va a proteger contra todo daño que quiera ingresar de la parte externa hacia la parte interna, ¿sí? Entonces, tejido epitelial de revestimiento sería todo lo que nos va a proteger contra cualquier tipo de daño, ¿sí? El tejido epitelial de revestimiento inicialmente, entonces, depende del formato de nuestra célula para que podamos clasificar el nombre. Tenemos el tejido epitelial de revestimiento que le damos el nombre de plano. Plano significa achatado, ¿sí? Teóricamente hablando, nuestro epitelio plano nos dice que tiene un formato ahusado. ¿Qué significa ahusado? Puntudo, parece una folla, ¿sí? Entonces, teóricamente hablando, dice que nuestra célula se ve de esta manera. Puntudo en los extremos, ¿sí? Con el medio, la parte más ancha, donde vamos a encontrar nuestro núcleo, y los extremos serían más puntiagudos. A eso es lo que le damos el nombre del formato ahusado. El segundo tipo que tenemos de tejido epitelial de revestimiento, estamos hablando de un epitelio cúbico. Epitelio cúbico, entonces vemos que nuestro núcleo parece más redondeado y nuestro citoplasma tiene la misma altura y el mismo anchor. Por último, hablamos de la última clasificación, que le damos el nombre de tejido epitelial de revestimiento cilíndrico. Si hablamos de cilíndrico, significa que estamos hablando de una estructura más alta que ancha. Y mi núcleo se van a fijar que parecen más alargados y se encuentran más hacia la parte inferior, ¿sí? Estas serían las tres clasificaciones teniendo en cuenta la forma de nuestra célula, ¿sí? Bien, y ahí empezamos entonces con lo que sería nuestro tejido epitelial. Para hablar del tejido epitelial de revestimiento, vamos a ir viendo primero que tenemos que clasificarlo en tres partes, teniendo en cuenta su forma, su número de capa y su especialización de superficie, ¿sí? Bien. Antes de pasar a eso, solamente para que tengan en cuenta un poquito lo que serían nuestras células o las partes que tenemos para que puedan ustedes identificar si estamos observando qué tipo de tejido, ya que los tejidos están montados uno encima de otro o uno cerca de otro. ¿Cómo nosotros vamos a diferenciar si estamos observando un tejido epitelial, un tejido conectivo o un tejido muscular? Bien, cuando realizamos lo que sería la observación de una célula, empezamos con lo que sería el tejido epitelial entonces. En mi tejido epitelial voy a tener primero lo que sería el núcleo.
Generalmente ustedes van a ver con un formato más redondeado. Y el citoplasma, ¿sí? Núcleo y citoplasma. Si tengo entonces célula, una al lado de otra, estoy viendo lo que sería un tejido epitelial. El tejido epitelial de revestimiento no tiene vasos sanguíneos. Debe de mantenerse nutrido, debe de sobrevivir, digamos, gracias al tejido conectivo que se encuentra por debajo de lo que sería mi tejido epitelial. Siempre entonces, debajo de un tejido epitelial, yo voy a tener el tejido conectivo, ¿sí? Recordando, epitelial, células una al lado de otra, conectivo, células separadas. Una matriz que va a ir separando estas células, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de lo que serían estas células, entonces, tenemos una división entre lo que sería mi tejido epitelial, que es esto que ven aquí arriba, epitelio, y esto que ven aquí sería ya el tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conjuntivo es bastante vascularizado. Gracias a esa vascularización, entonces, es lo que va a mantener nutrido a mi epitelio, este tejido conectivo, ¿sí? El epitelio está separado del tejido conectivo gracias a una membrana que le damos el nombre de membrana basal, ¿sí? Tengan en cuenta siempre este orden, chicos, ¿sí? Célula, una al lado de otro sería nuestro epitelio, células separadas con otros tipos de tejidos que vamos a ir viendo más adelante, tejido conectivo. Entre el epitelio y el tejido conectivo tenemos la membrana basal. Y ahí vamos. Cuando vemos lo que serían estas estructuras, a nuestra célula nosotros le vamos a ir dando el nombre teniendo en cuenta varios aspectos. Pero inicialmente tenemos que darle nombre a las porciones que van a ir formando nuestra célula. Por ejemplo, la porción superior de una célula, nosotros le damos el nombre de región luminal, ¿sí? O también se le da el nombre de región apical. Las regiones laterales de nuestra célula, nosotros le damos el nombre de lateral, ¿sí? A los lados, entonces, lateral. En la parte superior, luminal o apical. Y en la parte inferior, cerca del tejido conectivo, cerca de la membrana basal, nosotros le damos el nombre de región basal. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque el núcleo, dependiendo de la forma de nuestra célula, el núcleo va a estar ubicado o en la región central o va a estar localizado más hacia la región basal o lo que serían las uniones laterales, una célula al lado de otra. Entonces, siempre los términos que más utilizamos serían la región basal por la ubicación del núcleo en la parte inferior y la región luminal por la parte superior de nuestra célula. Como les digo, no vamos a ir nombrando arriba, abajo, sino que la parte superior o arriba, luminal o apical, y la parte inferior le damos el nombre de basal. De esta manera vamos a ir entonces montando lo que sería todo nuestro tejido, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer la clasificación de nuestro tejido epitelial de revestimiento. Para clasificar este tejido epitelial, nosotros tenemos en cuenta tres cosas: la forma de nuestra célula, el número de capas que presenta y por último, si tiene o no tiene alguna especialización. Siempre que hablamos de especialización, estamos hablando de estructuras que se pueden encontrar hacia la región luminal, hacia la región apical, para arriba entonces, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces la forma de nuestra célula, vamos a clasificarla primero en plana. La siguiente clasificación sería cúbica.
Y por último sería la cilíndrica. Teniendo en cuenta el número de capas, puedo clasificar en simples y puedo clasificarla en estratificado. Para nombrar lo que serían las especializaciones, nosotros tenemos estructuras que nos van a ayudar a facilitar a esa célula a que cumpla su función. ¿Cuáles serían esas especializaciones que podemos encontrar? Cilios, ¿sí? Los cilios, estructuras móviles que nos van a ayudar a movilizar secreciones, por ejemplo, en las vías respiratorias, ¿sí? Otro tipo de especialización que tenemos serían los estereocilios o estereocilias. También son muy parecidos a los cilios, solo que en este caso estas son estructuras inmóviles que no sirven para movilizar secreción, sino que nos ayudan a aumentar nuestra superficie de absorción, ¿sí? La siguiente especialización que tenemos serían las microvellosidades. Microvellosidades vamos a ir viendo a lo largo de lo que sería el tubo digestivo cuando hablamos de intestino, ¿sí? También son estructuras que ayudan a aumentar la superficie de absorción, ¿sí? Por último, para que tengan en cuenta también, estas especializaciones, como ya les había dicho, son las que encontramos en nuestra superficie luminal, ¿sí? En la parte superior, digamos, de nuestra célula. En ella también encontramos lo que sería la queratina. La queratina no se considera directamente una especialización, pero se encuentra hacia la región superficial. ¿Por qué no sería una especialización? Porque esta queratina serían, por ejemplo, en la piel encontramos lo que sería la queratina. La piel debe de estar renovándose constantemente. Entonces, queratina serían las células muertas que se van a ir descamando, ¿sí? Pero vamos a colocarla igual aquí entre la especialización porque se encuentran hacia nuestra superficie luminal también, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir montando lo que sería nuestro tejido epitelial. ¿Cuándo le llamamos entonces de planas? Cuando nuestras células tienen un formato achatado, ¿sí? A ese formato achatado histológicamente se le da el nombre de ahusado, puntudo, ¿sí? Como ya les había dicho en las diapositivas anteriores. Puntudo. Eso es lo que dice nuestra literatura, chicos. Pero en las imágenes histológicas que ustedes van a observar a través del microscopio, ¿qué es lo único que ustedes pueden ver? Unas líneas, ¿sí? Serían como unas células que se ven solamente el núcleo, pero tienen un formato aplanado, achatado, es eso. No se ve este formato ahusado, no se ve ese formato de folla. Se ven un montón de líneas, una al lado de otra, ¿sí? Cuando hablamos de lo que serían las células cúbicas, estamos hablando entonces de las que tienen un núcleo redondeado central y un citoplasma bordeando ese núcleo. El citoplasma tiene la misma altura y el mismo anchor, ¿sí? Núcleo redondeado entonces y nuestro citoplasma más cuadrangular. ¿Cómo vamos a observar esto a través del microscopio de nuevo? Solamente se pueden observar el núcleo redondeado. No se puede llegar a ver tanto lo que sería nuestro citoplasma, ¿sí? Aquí en el aplanado solamente vemos el núcleo achatado. En el cúbico solo vemos el núcleo más redondeado. Ya en lo que sería el cilíndrico, recordando de nuevo, tenemos lo que sería nuestra membrana basal. Tenemos nuestra célula que es más alargada, comprida. Nuestro núcleo ya no va a ser redondeado como lo que era en el cúbico, sino que va a ser más ovalado y este se va a localizar más hacia la región inferior, que es lo que le damos el nombre de región basal, porque está cerca de la membrana basal, ¿sí?
cilíndrica. Generalmente las células cilíndricas sí se pueden ver con este formato. Se puede tanto ver el núcleo como el citoplasma alargado, ¿sí? Bien, esta sería la clasificación según la forma. Teniendo en cuenta el número de capas, nosotros vamos a clasificar lo que sería nuestro epitelio en simples y estratificados. Cuando hablamos de simples, estamos hablando de las que están formadas por una capa de células, ¿sí? Cuando es simples, una sola capa de células. Cuando hablamos de estratificado, estamos hablando de 2 o más capas de células, ¿sí? Tenemos una tercera variedad que parece ser simples, pero que también parece estratificada. Entonces le damos el nombre de pseudo estratificado. Pseudo significa falso, ¿sí? Entonces, parece un estratificado, pero no es. ¿Por qué le damos el nombre de pseudo estratificado? De nuevo vamos con lo mismo. Tenemos nuestra línea imaginaria que sería nuestra membrana basal. Por encima de la membrana basal teníamos nuestro epitelio y por debajo de nuestra membrana basal tenemos el tejido conectivo. ¿Qué es lo que pasa? Este pseudo estratificado tenemos que tener en cuenta que todas las células nacen en nuestra membrana basal, ¿sí? En el pseudoestratificado, nuestras células son alargadas, más cilíndricas, nacen en la membrana basal, solo que algunas quedan estancadas, no llegan todas hasta nuestra superficie luminal. Algunas son más compridas, otras son más pequeñas, no alcanzan suficientemente lo que sería esa luz. Entonces es lo que les da un aspecto de estratificado, pero no es estratificado. Por eso entonces le damos el nombre de pseudoestratificado. Todas nacen a nivel de la membrana basal, pero no todas llegan hacia la superficie luminal, no todas alcanzan la superficie de la luz. En el estratificado ustedes se pueden fijar que nuestros núcleos parece que están todos al mismo nivel. Sin embargo, en el pseudoestratificado, ustedes se van a fijar que nuestros núcleos están disparejos, uno para arriba, otro para abajo, en distintos niveles, ¿sí? Entonces le damos el nombre de pseudoestratificado. Bien, clasificando entonces lo que sería nuestra especialización, nosotros vamos a tener lo que serían las cilias, ¿sí? Cilios serían estructuras, unos pelitos que están uno al lado de otro, ¿sí? Todos tienen el mismo tamaño y en el caso cumplen la función de movilizar secreciones, ¿sí? Los cilios son importantes o son la especialización fundamental de lo que serían las vías respiratorias, ¿sí? Recuerden que en el caso de las vías respiratorias, la función de los cilios sería entonces la de movilizar las secreciones, ¿sí? Movilizar secreciones que van a ir ingresando también, ¿sí? A diferencia de lo que serían los cilios, tenemos los estereocilios. Estos estereocilios también son como unos pelos, pero que están uno alejado de otro, no todos van en la misma dirección, están separados. Los estereocilios no tienen movilidad, ¿sí? A diferencia de lo que serían las cilias, estas no van a ir movilizando las secreciones, sino que van a ir tratando de aumentar la superficie de absorción de ciertas regiones, ¿sí? Los estereocilios encontramos principalmente en lo que sería el aparato reproductor masculino, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo también el nombre específico. Las microvellosidades vamos a ir viendo que son estructuras más diminutas, incluso en el microscopio óptico no vamos a conseguir observar, pero tenemos que saber que existen, ¿sí? Son como unos cilios mucho más pequeños
y cumplen la función de aumentar la superficie de absorción también. Por último, como les mencioné ya, la queratina. La queratina no sería como una especialización en sí, pero también encontramos en lo que sería nuestra región luminal. Entonces tenemos que mencionar para poder clasificar nuestro tejido, ¿sí? Esta queratina, como les dije, sería ya entonces una célula que se va a ir renovando, ¿sí? Envejecida ya, se va a ir renovando lo que sería la piel, entonces esta célula va a ir descamándose, eliminándose, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablamos de queratinización estamos hablando de que nuestra célula primeramente va a perder el núcleo, solamente va a quedar la parte del citoplasma y este citoplasma es lo que va a ir descamándose, ¿sí? Entonces va a formar una especie de tejido que se encuentra hacia la parte luminal de nuestra célula. Dependiendo del tipo de piel que estamos observando, podemos decir entonces que la queratina es bastante gruesa o bastante delgada, ¿sí? Bien. Ahora sí, para poder empezar a clasificar lo que sería entonces nuestro tejido epitelial, vamos a empezar por el más simple, ¿sí? Empezamos con lo que sería nuestro epitelio plano. El epitelio plano, recordando, serían los que están formados por células, una al lado de otra, que tienen un formato más ausado, ¿sí? Puntudo. Si hablamos de un epitelio plano simples, significa que nuestra célula va a tener una sola capa. Nuestro tejido, una sola capa de células. Si hablamos de un epitelio estratificado, significa que mi tejido va a tener más capas de células. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar un epitelio plano estratificado? Siempre para nombrar un tejido tenemos que tener en cuenta el formato de la célula que se encuentra más hacia la región superficial, más hacia la región luminal. ¿Por qué esto? Vamos con lo mismo de nuevo. Tengo lo que sería mi membrana basal. Por encima de lo que es la membrana basal tengo mi tejido epitelial. Por debajo de la membrana basal tengo mi tejido conectivo. Bien, y ahí vamos. Por encima de lo que sería la membrana basal, yo tengo varias capas de células. Por eso le doy el nombre de estratificado. Estas células tienen distintas formas. Por ejemplo, sobre la membrana basal, mis células tienen un formato más alargado. Entonces serían parecidas a lo que es el cilíndrico, cerca de la membrana basal. Un poco más superior de lo que es esta membrana basal, ya subiendo hacia la parte luminal, mis células tienen un formato más redondeado. Más cúbico. Varias camadas entonces, o varias capas de células, por eso le doy el nombre de estratificado. A medida que va llegando hacia la región luminal, estas células van adquiriendo un formato más aplanado, más ausado. Y como en el caso, ¿cómo vamos a nombrar entonces este tejido? Como ya les dije, vamos a darle el nombre a nuestra célula
siempre teniendo en cuenta el formato de la célula que está más hacia la región luminal. Recuerden que aquí sería nuestra región luminal y aquí para abajo sería nuestra región basal. Le damos el nombre entonces a nuestra célula o a nuestro tejido epitelial dependiendo del formato de la última camada de células que está hacia la región luminal. La última camada de células que está hacia la región luminal es aplanada. Entonces le damos el nombre de tejido epitelial de revestimiento plano estratificado, ¿sí? Plano, ¿por qué? Porque es la última camada de células que está más achatada hacia la región luminal. Estratificado, ¿por qué? Porque tengo varias capas de células, ¿sí? Aquí, por regla general, cuando hablamos del epitelio plano estratificado, tenemos que tener en cuenta dos cosas. El estratificado, por regla general, sí o sí, tenemos que decir si tiene o no tiene queratina. Entonces, al primero le damos el nombre de queratinizado. Si es que vemos que en la superficie luminal presentan unas camadas de células. Ahí entonces le damos el nombre de queratina, queratinizado, ¿sí? Tenemos una descamación, aparte de las células aplanadas, en la parte superficial tenemos una descamación o una camada de células. Ahí le damos el nombre de queratinizado. Sin embargo, cuando vemos que el epitelio es plano estratificado, pero que no tiene nada hacia la parte superficial, hacia la parte luminal, no tiene ningún tipo de tejido, ningún tipo de célula, entonces nosotros le damos el nombre de no queratinizado. Por regla general es este nombre. Si encontramos un epitelio plano estratificado, debemos de diferenciar si tiene queratina o si no tiene queratina. Entonces ahí el nombre completo de nuestro tejido va a ser tejido epitelial de revestimiento, tejido epitelial de revestimiento plano, porque la última camada de células que está hacia la región luminal es aplanada. Estratificado, porque tengo varias capas. ¿Cómo vamos a nombrar entonces nuestro tejido a partir de aquí? Tejido epitelial de revestimiento plano, porque nuestra última camada de células era aplanada. Estratificado, porque tengo varias capas de células. Y en el caso queratinizado, si estamos hablando de lo que sería la imagen a la izquierda de la pantalla, o no queratinizado, si estamos hablando de la imagen a la derecha de la pantalla. Eso sería con respecto al plano. El plano simple, ¿dónde podemos encontrar? Este plano simple, nosotros vamos a ir encontrando en lo que serían estructuras más complejas con nombres más complejos. Por ejemplo, en lo que serían en las cavidades internas del organismo, nosotros le vamos a dar el nombre de mesotelio. Es un epitelio plano simple.
pero se le da el nombre de mesotelio cuando está envolviendo cavidades internas, como por ejemplo el corazón. El corazón está envuelto por una bolsa que le damos el nombre de pericardio. Ese pericardio está envuelto por un epitelio plano simple que le damos el nombre de mesotelio. Lo mismo pasa con lo que sería el peritoneo. El abdomen está envuelto por lo que sería un epitelio plano simple. El abdomen está envuelto por lo que sería el peritoneo. Ese peritoneo tiene un revestimiento de epitelio plano simple que le damos el nombre de mesotelio. Ahora, cuando hablamos de un epitelio plano simple que está envolviendo los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, no le damos el nombre de epitelio plano simples, sino que le damos el nombre de endotelio. Está envolviendo estructura interna, está envolviendo los vasos sanguíneos. Entonces le damos el nombre de endotelio. Epitelio plano simples también, pero se le denomina endotelio. Otro ejemplo donde podemos encontrar el epitelio plano simples sería la cápsula de Bowman. Es una estructura que se encuentra en lo que sería el riñón. ¿Sí? Vamos a ir viendo también eso más adelante, pero para que vayan entendiendo ya también. La cápsula de Bowman. Cuando hablamos de lo que sería el epitelio plano, estratificado, queratinizado, estamos hablando principalmente de lo que sería la piel, ¿sí? La piel es el principal ejemplo del tejido epitelial de revestimiento plano, estratificado, queratinizado, ¿sí? También hablamos de estructuras como por ejemplo la parte del labio, ¿sí? Hablamos de lo que sería... Cuando hablamos entonces del epitelio plano, estratificado, queratinizado, estamos hablando principalmente, como ejemplo tenemos lo que sería la piel. Si vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado, estamos hablando de la parte interna de la cavidad oral, empezando por lo que sería la parte del esófago también. ¿Sí? Hablamos de lo que sería la parte de la vagina. Ahí encontramos epitelio plano estratificado no queratinizado. Bien, siguiendo entonces nuestro orden aquí, vamos por el siguiente tipo, que sería nuestro tejido epitelial de revestimiento cúbico. Cúbico, tenemos lo que sería el epitelio cúbico simples y el cúbico estratificado. Si hablamos del epitelio cúbico simples, nuevamente vamos a lo que sería el formato, ¿sí? Tenemos nuestro núcleo, rodeado del citoplasma. Si estamos hablando de un epitelio cúbico simples, significa que tenemos una sola camada de células. Cuando hablamos del estratificado, estamos hablando entonces de un epitelio cúbico que tiene varias capas de células, ¿sí? No tenemos muchos ejemplos de lo que sería en ese epitelio cúbico con más capas de células, pero vamos a ir mencionando en lo que serían los conductos excretores de ciertas glándulas, ¿sí? Ahí encontramos entonces nuestro epitelio cúbico estratificado. Cúbicos simples, ¿dónde podemos encontrar? Los ejemplos de este epitelio cúbico simples serían en la tiroides, en la superficie del ovario y en los túbulos renales.
El ejemplo de lo que sería nuestro epitelio cúbico estratificado serían los conductos excretores. Este sería en el caso de la glándula sudorípara. Siguiendo entonces con lo que serían nuestros tejidos. Tipos de tejido epitelial. Vamos con el que sería el cilíndrico. Cilíndrico podemos clasificar principalmente en dos. El cilíndrico simples, cuando hablamos que están formados por una sola camada de células. Mi núcleo hacia la región basal, mi citoplasma más alargado. El ejemplo que tenemos sería el tubo digestivo. La mayor parte de los órganos del tubo digestivo están formados por un epitelio cilíndrico simple. También hablamos de lo que sería la trompa uterina. Y aquí vamos. El tejido epitelial de revestimiento cilíndrico, vamos a clasificarlo especialmente como pseudoestratificado, ¿sí? El epitelio cilíndrico siempre en el caso va a ser pseudoestratificado. Siempre que hablamos de pseudoestratificado, estamos hablando entonces del formato cilíndrico. Siempre que hablamos entonces de un epitelio pseudoestratificado, tenemos que saber que el formato es cilíndrico. Este pseudoestratificado, como regla general, tenemos que saber que debemos de nombrarlo con especializaciones. ¿Cuál sería mi especialización? Cilias o estereocilios. Por regla general, el pseudoestratificado siempre va a ser cilíndrico. Si es un pseudoestratificado, tengo que identificar si tiene cilios o si tiene estereocilios. Siempre. Entonces vamos de nuevo ahí. Nuestra membrana basal, nuestras células alargadas, por eso cilíndrico, porque la mayoría son con un formato más alongado, alargado. Todas nacen en la membrana basal, pero no todas llegan hacia la superficie luminal. Por eso entonces le doy el nombre de pseudo. Mis núcleos están en distintas disposiciones. Y hacia la superficie luminal yo encuentro las estructuras móviles, una al lado de otra, todas del mismo tamaño. Ahí le doy el nombre de tejido epitelial de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado ciliado. El ejemplo que encontramos serían en las vías respiratorias. A diferencia de lo que sería el pseudoestratificado estereociliado, de nuevo, tenemos nuestra membrana basal. Sobre la membrana basal tenemos las células que son alargadas, cilíndricas. Todas nacen sobre la membrana basal, pero no todas llegan hacia la superficie luminal. Ahí entonces le damos el nombre de pseudoestratificado. Y en la región apical tenemos las estereocilias, que son inmóviles, de distintos tamaños, van en distintas direcciones y están separadas una de otra.
El ejemplo que encontramos, como ya les mencioné, en el aparato reproductor masculino, en estructuras denominadas epidídimo, y también en lo que sería el conducto deferente. Y por último, tenemos una variedad de tejido epitelial que es el que no tiene un formato definido, que es el que no tiene el número de capas definido, pero es un tipo de tejido epitelial que se encuentra en las vías urinarias. ¿Por qué no tiene un formato definido? Porque depende, en el caso, la célula adquiere la forma dependiendo del contenido. Por ejemplo, si hablamos de las vías urinarias, estamos hablando de orina. La vejiga, si la vejiga se encuentra vacía, mis células tienen un formato más relajado, más grande. Si hablamos de lo que sería en una vejiga llena, mis células van a estar apretadas, porque el espacio todo va a estar ocupado por orina, entonces mis células van a estar encajadas una al lado de otra, sin ningún espacio, digamos, ¿sí? Sin embargo, cuando la vejiga está relajada, está vacía, mis células van a estar también todas más abiertas, ¿sí? Por eso en el caso a este tipo de epitelio, nosotros le vamos a dar el nombre de epitelio de transición o epitelio polimorfo. Transición porque depende si está llena o está vacía, o también polimorfo porque adquiere la forma según el contenido. O también se le da el nombre de urotelio, porque se encuentran en las vías urinarias, ¿sí? El epitelio de las vías urinarias principalmente. ¿Cuál es la característica de este urotelio? Tiene varias camadas de células, ¿sí? Solo que siempre vamos a seguir el orden de fijarnos en la célula que se encuentra más hacia la región luminal. ¿Qué formato tiene esa célula de la región luminal? Tienen un formato más ondeado. Anatómicamente ustedes le dan este formato de ondas, de subidas, a un formato más convexo, ¿sí? Parece un guardachuva, ¿sí? Por las ondas que hacen en la parte superficial. Mi núcleo, algunos van a tener un formato más redondeado, otros más hacia la parte inferior, hacia la región basal, ya van a ir teniendo un formato más alargado. Van teniendo entonces distintos aspectos, varias capas de células, pero que no tienen un formato bien definido, como cúbico, aplanado o cilíndrico, ¿sí? Siempre fijarnos en las células que están más hacia la región superficial, que tienen ese formato más convexo. Se va adaptando de acuerdo al contenido, por eso el nombre de transición, polimorfo o urotelio. El ejemplo entonces serían en las vías urinarias. Hasta ahí más o menos serían lo que corresponde a la parte de tejido epitelial de revestimiento. Vamos a ir observando las imágenes para que puedan tener en cuenta e ir clasificando también. Eso es todo.